podido leer, pero por la condena que se ha llevado a cabo del delito concreto, que es el 417, creo que los aspectos que han sido determinantes. Buenos días. Hoy nos adentramos en el análisis de un caso judicial que ha sacudido profundamente el sistema de justicia español y que ha generado una conmoción sin precedentes en el ámbito legal y político del país. Se trata de la condena histórica al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Bueno, la sentencia todavía, como sabéis, no la tenemos, no la hemos podido leer, pero por la condena que se ha llevado a cabo del delito concreto, que es el 417, creo que los aspectos que han sido determinantes es precisamente la nota de prensa que llevó a la difusión de esos datos reservados de un ciudadano particular en un ámbito procedimental penal como era el que se estaba desarrollando en ese momento. Quien se ha convertido en la primera autoridad judicial de esta categoría en ser condenado penalmente por revelación de datos personales reservados. Esta sentencia marca un hito sin precedentes en la historia judicial española. Jamás antes se había condenado al máximo representante de la Fiscalía por un delito tan grave como el de filtración de información confidencial. Para desentrañar los aspectos más complejos de esta sentencia histórica, contamos con el análisis experto de Gemma Martínez Galindo, especialista en Derecho Penal y profesora de la Universidad CEU San Pablo, quien posee más de 30 años de trayectoria profesional como abogada litigante. La experta comienza su análisis subrayando que los aspectos determinantes de la condena se centran en un delito específico contemplado en el artículo 417 del Código Penal español, que regula la revelación de datos reservados por un funcionario público. El punto neurálgico del caso fue la emisión de una nota de prensa oficial por parte de la Fiscalía del Estado. Esta nota de prensa no era un documento ordinario, sino una comunicación pública oficial que contenía información personal reservada de un ciudadano particular que estaba siendo investigado en un procedimiento penal por delitos fiscales. Pero aquí es donde la situación adquiere su dimensión más grave. La información que fue revelada en esa nota de prensa no provenía de documentos públicos. Se trataba de un correo electrónico interno, una comunicación privada y confidencial entre un abogado defensor y un fiscal del Estado. En este correo, el abogado defensor estaba haciendo llegar a la Fiscalía una propuesta de conformidad, un acuerdo donde el acusado se declara culpable a cambio de una sentencia más favorable. Este tipo de correspondencia está protegida por múltiples capas de confidencialidad. Existe el secreto profesional entre abogado y cliente, un derecho fundamental del justiciable. Estas comunicaciones forman parte de negociaciones delicadas en el ámbito penal, donde ambas partes buscan soluciones. La revelación de estos datos en una nota de prensa oficial, que además incluía párrafos entrecomillados del correo interno, traspasó una línea roja en el sistema judicial español. Gemma Martínez Galindo enfatiza que este caso es verdaderamente inédito. En sus 30 años de ejercicio profesional, jamás ha presenciado un caso similar, ni en España, ni en otros países de su conocimiento. Cuando los abogados españoles se enteraron de que esta nota de prensa había sido publicada con fragmentos literales, radicales que revelaban el contenido de estas comunicaciones confidenciales, la reacción fue de absoluta incredulidad y alarma. Para entender la magnitud de esta conmoción, necesitamos comprender cómo funciona realmente el sistema penal español en la práctica cotidiana. Los abogados defensores, constantemente, todos los días, están redactando correos electrónicos dirigidos a fiscales. Están contactando con la acusación particular, están proponiendo conformidades, negociando penas, buscando soluciones que sean viables para sus clientes. Estas comunicaciones nunca han sido públicas, nunca se han divulgado, siempre se han entendido como confidenciales. Sí, bueno, la vía del recurso de amparo lo que tienen es un plazo de un mes para interponerlo. En ese mes se interpone, luego se decide pues, sobre su admisión o no a trámite y si pasa esa primera fase de admisión ya pasa realmente a que se elabore pues, una ponencia, se resuelva el recurso y ahí los plazos, bueno, no se puede determinar cuáles serían. Mientras tanto, ¿qué ocurriría? Porque la figura de fiscal general del Estado debe quedar cubierta, ¿no? Claro. ¿Cómo se abre ese otro...? Claro, o sea, la sentencia es firme, se ejecutaría inmediatamente, pero también cabe pedir la suspensión de la ejecución precisamente porque se ha interpuesto un recurso de amparo. Entonces, si el propio tribunal sentenciador, que es el Tribunal Supremo, o en su caso el Tribunal Constitucional, deciden suspender la ejecución de la sentencia, pues la pena de inhabilitación no se llevaría a efecto y entonces, bueno, pues en ese caso seguiría en su cargo. Es un fundamento básico, casi sagrado, del sistema de justicia penal, la confianza entre las partes en la negociación. Sin esta confianza, el sistema se colapsa.
Por esta razón fundamental, el Colegio de Abogados de Madrid, a través de su decano, se personó como acusación particular en el procedimiento judicial. El gremio de los abogados españoles tomó una decisión histórica. No podían permitir que este principio fundamental fuera vulnerado sin respuesta institucional. La credibilidad de la institución fiscal se ha visto gravemente comprometida. Continuando con el análisis procesal, la experta explica que el Tribunal Supremo, en su Sala Segunda, es el órgano competente que ha dictado esta sentencia condenatoria. Por tratarse de una resolución de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, la sentencia es firme, es decir, no admite recurso ordinario alguno. Esto significa que, en principio, la pena debería ejecutarse de forma inmediata. En este caso concreto, la pena principal que se ha impuesto es una inhabilitación, lo que implica que el fiscal general del Estado estaría impedido para continuar ejerciendo funciones públicas en su cargo. La inhabilitación es una pena que va más allá de la simple cárcel. Impide al condenado ejercer cargos públicos durante el periodo que marca la sentencia. Sin embargo, existe un mecanismo procesal que introduce cierta flexibilidad y que es de vital importancia en este caso: la suspensión de la ejecución de la sentencia. Aunque la sentencia sea firme, la defensa del fiscal general puede formular una solicitud ante el tribunal para que se suspenda temporalmente la ejecución de la pena, mientras interpone un recurso extraordinario ante el Tribunal Constitucional. Luego hablar un poco también de esos aspectos más éticos, morales de todo esto que hemos vivido y también de las consecuencias que puede tener para la visión de la Fiscalía. ¿Cómo creéis que ha afectado esto? Pues yo creo que además toda la Fiscalía ha tenido ahora mismo una quiebra de credibilidad. Desde luego, desde el punto de vista de los abogados, sinceramente nos cuesta ahora mismo, y de hecho lo comentamos con los propios fiscales, el hecho de poder enviar un correo en esos contenidos, ¿no? Porque, claro, sabemos que en cualquier momento, pues si esto no se hubiera condenado, sabemos que, bueno, pues se puede difundir ese correo, ¿no? O sacarlo incluso en juicio, como que ha intentado llegar a una conformidad. Esas comunicaciones son secretas, entonces la credibilidad de la Fiscalía está en entredicho, lamentablemente, y es una institución que, desde el punto de vista jurídico, siempre ha tenido, pues, una relevancia muy importante. Sin embargo, también... Si el Tribunal Supremo o posteriormente el Tribunal Constitucional acceden a suspender la ejecución de la sentencia, la inhabilitación no entraría en vigor de forma inmediata. García Ortiz podría continuar ejerciendo su cargo como fiscal general durante el tiempo que dure el proceso de amparo constitucional. El único camino legal que queda abierto es un recurso extraordinario ante el Tribunal Constitucional, el recurso de amparo. Este es un mecanismo especial de protección de derechos fundamentales. Se llama extraordinario porque no es un recurso ordinario de los muchos que existen en el sistema judicial. La defensa del fiscal general, según el análisis de la experta, probablemente articulará el recurso de amparo por dos vías principales que se consideran más sólidas en términos de derecho constitucional. Primera vía: la vulneración del derecho fundamental a la presunción de inocencia. Según la argumentación de la defensa, los indicios que el tribunal consideró suficientes para condenar al fiscal general no existen en realidad o son insuficientes. La defensa argumentará que el fallo habría sido dictado sin prueba suficiente de culpabilidad. Segunda vía: la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva. La defensa argumentará que el tribunal aplicó una interpretación del tipo penal que es excesiva, que es infundada y que por lo tanto es contraria a derecho. Los plazos para este recurso son precisos. La defensa tiene un mes para interponer el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Una vez presentado, el Tribunal Constitucional decide sobre su admisión a trámite. Aquí es donde el porcentaje de rechazos es altísimo. Aproximadamente el 99% de los recursos de amparo, presentados por ciudadanos ordinarios, son inadmitidos sin siquiera entrar en el análisis de fondo. Sin embargo, en el caso del fiscal general, por la trascendencia y la relevancia pública del asunto, la experta anticipa que el recurso de amparo será admitido a trámite. Una vez admitido, entraría en una fase de elaboración de ponencia, deliberación y resolución. Sin embargo, los plazos de esta fase no pueden ser determinados con precisión. Podrían ser meses o podrían ser años. Una cuestión fundamental e inmediata es: ¿quién se encargará de la Fiscalía General del Estado si Álvaro García Ortiz es destituido o inhabilitado? Esta es una cuestión que va más allá de lo puramente legal. Tiene implicaciones políticas, administrativas e institucionales muy profundas. Si la sentencia se ejecuta, es decir, si entra en vigor la inhabilitación, o si el fiscal general opta voluntariamente por dimitir, corresponde al Gobierno de la Nación la presentación de una propuesta para un nuevo fiscal general del Estado. El proceso comienza formalmente con el Gobierno presentando una propuesta al Rey. Puede ser un único nombre o puede ser una terna de candidatos.
Los candidatos que se propongan deben ser juristas de reconocido prestigio. Es importante destacar que no es necesario que sean miembros de la carrera fiscal profesional. Una vez que el Gobierno presenta su propuesta, hay un paso obligatorio pero no vinculante. El Gobierno debe solicitar un informe al Consejo General del Poder Judicial. Sin embargo, el Gobernador no está vinculado por este informe. Aunque el Consejo General emita una opinión desfavorable, el Gobierno puede seguir adelante con su propuesta original. El Rey, formalmente, acata la propuesta del Gobierno y dicta el nombramiento mediante un Real Decreto. En términos de tiempo, este proceso puede ser prácticamente inmediato, en cuestión de días o semanas. Más allá de los aspectos estrictamente legales y procedimentales, existe una dimensión ética y moral de gran calado que no puede ser ignorada. La Fiscalía Española ha experimentado una quiebra significativa de credibilidad como institución fundamental del Estado de Derecho. Desde la perspectiva de los abogados litigantes, que son los actores del sistema que interactúan directamente con la Fiscalía todos los días, la situación es particularmente preocupante y desestabilizadora. Ahora existe una incertidumbre real, tangible, sobre si pueden confiar plenamente en la confidencialidad del secreto profesional en sus comunicaciones con fiscales. Esta incertidumbre tiene consecuencias prácticas inmediatas. Afecta directamente a la calidad de las negociaciones y los acuerdos que son fundamentales para el funcionamiento eficiente del sistema penal. La institución fiscal pierde confianza. Sin embargo, existe otra interpretación de este caso que merece consideración. Muchos comentarios emitidos tras la condena subrayan que la propia existencia de esta sentencia demuestra que el sistema judicial español funciona. La separación de poderes se ha puesto de manifiesto de manera contundente. Los mismos jueces de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, que han condenado al fiscal general, también han condenado en otras ocasiones a políticos de partidos rivales, a grandes empresarios, a personas de todas las esferas de la sociedad. Esto es indicativo de que existe independencia judicial real. Finalmente, la experta emite un juicio importante sobre cuál debería ser la postura del Gobierno ante esta condena histórica. Aunque formalmente el fiscal general depende del Gobierno, la Fiscalía es una institución que debe gozar de autonomía en su funcionamiento. Este es un principio fundamental de la separación de poderes. El Gobierno no debería haber asumido la defensa del fiscal general como si fuera suyo, como si fuera un miembro más del gabinete cuya lealtad política debiera ser defendida. Debería haber dejado que la justicia siguiera su curso sin interferencias, sin defensas públicas, sin argumentaciones políticas. Debería haber permitido que los jueces realizaran su trabajo sin presiones, sin que el Gobierno hiciera interpretaciones jurídicas públicas, sin valoraciones políticas sobre el proceso. ¿Cómo creéis que ha afectado esto? Pues yo creo que además toda la Fiscalía ha tenido ahora mismo una quiebra de credibilidad. Desde luego, desde el punto de vista de los abogados, sinceramente nos cuesta ahora mismo, y de hecho lo comentamos con los propios fiscales, el hecho de poder enviar un correo en esos contenidos, ¿no? Porque, claro, sabemos que en cualquier momento, pues si esto no se hubiera condenado, sabemos que, bueno, pues se puede difundir ese correo, ¿no? O sacarlo incluso en juicio, como que ha intentado llegar a una conformidad. Esas comunicaciones son secretas, entonces la credibilidad de la Fiscalía está en entredicho, lamentablemente, y es una institución que, desde el punto de vista jurídico, siempre ha tenido pues una relevancia muy importante. Sin embargo, también había voces esta mañana que decían que precisamente la condena mostraba, digamos, que el sistema judicial funciona, la separación de poderes funciona. Efectivamente, y además es que precisamente los jueces a los que están atacando tanto de la Sala Segunda del Tribunal Supremo por haber dictado este fallo y esta sentencia y acordar la condena, son los mismos jueces que han condenado en otras ocasiones a políticos del partido contrario y a grandes empresarios y a todo tipo de personas. Es uno de los signos de que realmente la justicia funciona y la separación de poderes funciona y que son interpretaciones respecto de los indicios que hay en un momento determinado, y a ellos les ha convencido que hay indicios suficientes para condenarle. Porque precisamente también en todo este proceso se ha puesto en entredicho esa relación entre Fiscalía-Gobierno. ¿Cuál creéis que debe ser la postura del Gobierno ante esta condena? Es que el Gobierno, por mucho que dependa el fiscal general del Gobierno, tiene que ser independiente y no tenía que haber tratado de defender al fiscal general como si fuera suyo. Es una institución y como tal institución tenía que haber dejado trabajar a los jueces, no haberse inmiscuido, no haber valorado, no hacer interpretaciones jurídicas, que las ha hecho, y
acatar, asumir y darse cuenta de que a lo mejor el que está equivocado es el Gobierno, no el Tribunal Supremo. Por tanto, por último, ante esta condena, intuyo que aconseja lo mismo, ¿no? Acatar y... Claro, es que no se puede hacer otra cosa. Todos los ciudadanos tenemos que tener derecho a la defensa, saber defendernos en el caso de que podamos tener pues, un procedimiento judicial, pero en todo caso, si hay una condena, hay que acatarla y hay que cumplirla. Pues muchísimas gracias. Gracias. Y si el resultado era una condena, como efectivamente lo fue, el Gobierno debería haber aceptado esa resolución judicial. Debe asumir y darse cuenta de que a lo mejor el que está equivocado no es el Tribunal Supremo, sino el Gobierno. Este es el fundamento del Estado de Derecho. La conclusión que emerge del análisis de la experta es clara. Cuando existe una sentencia condenatoria del Tribunal Supremo, debe ser acatada y debe ser cumplida. No hay alternativa en un Estado democrático de derecho. Esta es la base sobre la cual descansa la convivencia en una sociedad democrática. Suscríbete al canal y haz clic en la campana para no perderte noticias sobre cómo va nuestro país. Dale like si te gustó el contenido y deja tu opinión en los comentarios. Gracias por vernos.